Hola, ¿qué tal? Una vez más acá compartiendo con ustedes algunos principios y fundamentos bíblicos con respecto al discipulado. El día de hoy nos corresponde ver el tema de Jesucristo. Vamos a aprender de Él y a Él y vamos a entender que nuestro fundamento como hijos del Señor no está fundado sobre un letrero, sobre una religión, sobre una práctica a lo mejor costumbrista de nuestro país, sino que nuestro fundamento es Cristo. En muchos lugares del Nuevo Testamento el crecimiento de la vida cristiana se compara a una construcción. Incluso en 1 Corintios 3, del 9 al 10, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Yo, como sabio arquitecto o perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, en quien también nosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de el fundamento, que nuestro fundamento es Cristo, en una construcción lo primero y lo más importante es la base. Si la base es sólida, si la base es firme, si la base es profunda, se puede edificar gran altura sobre ese fundamento. Pero si el fundamento es débil, es superficial, no se puede construir un rascacielos porque se va a caer. Esto significa que el fundamento de nuestra fe es Cristo, y este fundamento es tan grande y es tan profundo que dice el libro de Efesios capítulo 4 que Él descendió hasta las profundidades del abismo, hasta el centro mismo de la tierra. Dice que fue ahí al Hades, al Seol, y se llevó cautiva la cautividad de Sión. Es decir, nuestra creencia está fundada sobre el fundamento más grande que puede haber en la historia, y es sobre Jesucristo. Este fundamento cavó hasta los cimientos más profundos de la tierra. Por lo tanto, podemos edificar confiadamente sobre este fundamento el ministerio y el llamado que Dios ha puesto en su vida. Por lo tanto, esta parte sólida, muchas veces despreocupada de muchos hermanos, los cuales no tienen un fundamento, no tienen una base bíblica, no estudian, no se preparan, es muy lamentable porque ellos no pueden edificar su vida, su ministerio bajo un don. El don es algo que es dado del Espíritu, pero no es el fundamento para levantar un ministerio. Hay muchos que levantan su ministerio a través de los dones, pero ese no es el fundamento correcto. El fundamento correcto es Cristo. Muchas vidas cristianas a lo largo de los siglos empezaron bien al principio, pero al final naufragaron. Y esto tiene que ver porque han puesto su confianza en su don, en su talento, y no en el fundamento que es Cristo. 1 Corintios 3:11 dice: pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. El verdadero fundamento de la vida cristiana es Cristo. Nuestro fundamento no es de la iglesia, no es un letrero, no es un código de vestir, ni vestimenta, ni credos religiosos, sino nuestro fundamento es el Señor. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida eterna tiene que ver con el conocimiento del Hijo de Dios, el verdadero fundamento. Por lo tanto, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, está plantada, puesta sobre esta roca inmovible que es Cristo el Señor. La vida eterna o la vida cristiana es una relación personal con el Señor Jesucristo, y por medio de Él, con el Padre, una relación personal. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos cuál es el verdadero, y nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es decir, Cristo es el verdadero fundamento. Cristo vino a mostrarlo al Padre. Cristo vino a sacarnos la venda de los ojos para no seguir a hombres como muchos siguen a Elena de White, como los adventistas, otros siguen a Joseph Smith como los mormones, otros a Russell como el testigo de Jehová. Es decir, hermanos amados, nuestro fundamento no está en los hombres, está en Cristo, en Dios mismo. Así que si su fundamento y su confianza está puesta en algún profeta pasajero de la historia, olvídelo. El verdadero fundamento bíblicamente es Cristo.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice. Declarará el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, a cada cual y a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Jeremías 31, del 33 al 34. Es decir, toda nuestra vida cristiana, hermanos amados, ronda a través de Cristo. Debemos ir a la iglesia para servirlo a Él. Mateo 25, del 34 al 40, habla de esta dedicación y de esta bendición. La palabra de Dios nos señala que cada hombre, a través de Jesucristo, podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad. El conocimiento que tengamos nosotros de la palabra es porque el Espíritu de Dios, que fue dado a cada uno de nosotros por su Hijo Jesucristo, abre el entendimiento, ilumina nuestro entendimiento para poder nosotros, cierto, ir bajo este fundamento que es Cristo. La Biblia dice, examinad las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, del 39 al 40. Es decir, la Escritura desde ya el Antiguo Testamento daba testimonio de este fundamento, de esta cristología. Dentro de la rama de la teología, la cristología es una de las ramas fundamentales para todo cristiano, hijo del Señor, todo aquel que ama a Jesús, aquel que ama este Evangelio Santo, tiene que tener clase de cristología, conocer a Cristo, no solamente desde su nacimiento virginal en María, sino el Cristo revelado como sombra, como figura, como tipo del Antiguo Testamento. Pablo dice, y la roca que lo seguía era Cristo, esa agua viva que estaba en el desierto con el pueblo de Israel era Cristo, esa nube de gloria era Cristo. El libro de Juan dice que yo soy el verdadero pan del cielo, dice Jesús, no como el Padre que comieron vuestros padres en el desierto y perecieron. Yo soy el verdadero pan y el que a mí me come no tendrá hambre, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, vemos nosotros a Jesucristo, al Mesías, cierto, revelado como sombra, como tipo, como figura, para que nosotros tengamos una cristología completa. Si usted no ve a Cristo en todos los libros del Antiguo Testamento, es porque usted todavía no ha tenido una buena vista para ver. Bueno, muchos pueden decir con respecto a la cristología, pero Cristo es todo, Cristo es nuestro fundamento, Él es el Espíritu y Él es la verdad. Por lo tanto, yo quiero invitarle el día de hoy a que usted pueda meditar y pueda pensar en esto. ¿En qué? En que si su vida no está llena de Cristo, en vano hacemos todo lo que hacemos. La palabra dice en Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Si usted no obedece la palabra de Dios, dice Santiago, usted se engaña. Es decir, Cristo es todo y en todo en nuestra vida. Cristología, el estudio de nuestro fundamento que el día de hoy estamos viendo. Si usted no obedece, dejará de crecer en el Señor. Su relación con Jesús se dañará y su corazón se endurecerá hacia Dios. A la larga, si usted no cambia, está determinado a abandonar este camino de la fe. Esto significa que nuestra vida cristiana tiene que estar edificada sobre el fundamento correcto para que podamos crecer, dar frutos y perdurar en el tiempo. Recuerde que en Juan 15 dice que separado de mí nada podéis hacer. Así como la vid está sujeta al pámpano y el pámpano a la vid, así separado de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. El verdadero fundamento para nuestra vida es Cristo el Señor. No es su pastor, no es su misión, no es su letrero, no es su dogma, no es su doctrina. Hermanos, nuestro fundamento tiene que estar en Cristo. En Cristo, solamente en Él. A través de Cristo llegamos a conocer nosotros la palabra. A través de Cristo llegamos nosotros a una vida y una relación personal con Él. Solamente podemos conocer a Jesús a través de su palabra, porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. A través de la palabra de Dios podemos relacionarnos con el Espíritu de Dios.
que está en su palabra. La última palabra de Dios se llama Jesucristo. Y esta última palabra está impregnada en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, Él es el alfa y la omega, el alef, tau. Él es el principio y el fin. Cristo es todo y en todos. Después que el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, debemos obedecerla en todo ámbito. Esto quiere decir que el estudio de nuestro fundamento es Cristo. ¿Qué tanto conoce usted del Señor? Recuerde que este material de discipulado como discípulos, nosotros como discípulos conocemos a Cristo antes de su encarnación, conocemos al Cristo preencarnado, al Cristo preexistente, al Cristo en su deidad, conocemos a Cristo en todas sus manifestaciones o no lo conocemos así. Es una pregunta que debemos hacernos. En el Antiguo Testamento usted tiene manifestaciones gloriosas. ¿Conocemos a Cristo en su deidad como Dios? ¿Lo conocemos como sombra, como figura o como tipo? Yo le invito a que usted analice su vida y medite qué tanto sabe de Él y empecemos a estudiar Cristología, el fundamento de Cristo para nuestra vida. Desde acá, un cariñoso abrazo, muchas bendiciones para ustedes y que puedan seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios y de esa forma puedan ustedes, hermanos amados, enamorarse y empaparse más de Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos a la próxima. Recuerde, Cristo es nuestro fundamento.